Hola nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con el curso de Derecho Penal Internacional en esta modalidad virtual para protegernos entre todos y todas del COVID-19. Fui un poco criticado por el fondo, así que voy a probar con uno diferente. A lo largo de las clases voy a intentar en distintos lugares de mi casa para resguardar la cuarentena. Las dos siguientes clases que están en el cronograma tienen que ver con la evolución histórica del derecho penal internacional o los orígenes del derecho penal internacional y cómo se llega hasta lo que hoy es el eje del derecho penal internacional, que es la Corte Penal Internacional. No vamos a hacer todo en un solo video porque es un poco largo de explicar, va a estar dividido en diferentes etapas. La idea es que los videos no duren más de 15 a 20 minutos cada uno para no aburrirse ustedes, para no aburrirnos nosotros. Así que vamos a trabajar sobre cuatro ejes. El primero es el que tiene que ver con los antecedentes del derecho internacional humanitario y la Primera Guerra Mundial. El segundo, la Segunda Guerra Mundial y los tribunales de Nuremberg y de Tokio. El tercer eje que vamos a trabajar es la Guerra Fría y los tribunales civiles creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la década del 90 para llegar finalmente a la Corte Penal Internacional, que sería el cuarto eje histórico sobre el que vamos a trabajar. Estimo por la duración de cada uno de esos temas que va a estar dividido en cuatro videos y probablemente después agreguemos un último para hablar sobre las críticas y algunas cositas que por ahí nos vayan quedando pendientes a medida que vamos avanzando en los videos. Entonces vamos por el primer video, que sería este, que es con un análisis de los antecedentes del derecho internacional humanitario y la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Paz de Versalles. ¿Por qué me voy a referir un poquito al derecho internacional humanitario? Vamos a trabajar más profundamente sobre derecho humanitario más adelante, cuando hablemos de crímenes de guerra, pero entendemos desde acá que no se puede hablar de derecho penal internacional sin hablar de derecho humanitario, porque de ahí proviene la esencia de lo que fue la historia del juzgamiento de los crímenes individuales. Es raro hablar de derecho penal internacional porque cuando se analiza no termina de ser del todo derecho internacional ni termina de ser del todo derecho penal. Esto lo vamos a dejar para analizar al final, una vez que conozcamos toda la evolución histórica, como les había dicho. Pero sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los antecedentes del derecho humanitario. Y el derecho humanitario, en esencia, es la regulación de normas jurídicas durante un conflicto armado, o antes de un conflicto armado, pero en relación con los conflictos armados. El nacimiento del derecho humanitario, si le tenemos que poner una fecha o un momento, tiene que ver con la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja a mediados del siglo XIX, como consecuencia de los sufrimientos que detecta un suizo llamado Henri Durant durante la batalla de Solferino. En Suiza crea el Comité Internacional de la Cruz Roja con la intención de promover la atenuación de los efectos de la guerra. O sea, que la guerra tenga solamente los efectos que tenga que tener, que ya de por sí son graves, pero que no sean más graves que los que están limitados a la propia esencia del conflicto. Si ustedes analizan cuál es el objetivo de un conflicto armado, el objetivo de una batalla es el de neutralizar al enemigo. Uno puede pensar, bueno, matar al otro, destruir, tomar territorio. En realidad esos son medios que se utilizan, pero el objetivo es neutralizar al enemigo. Si ustedes leen El arte de la guerra de Sun Tzu, van a ver que la mejor batalla es aquella que se gana sin pelear, con lo cual es probable ganar una batalla sin tener que causar ninguna baja, y ese es por ahí el ideal del derecho humanitario. O sea, que los daños que cause un conflicto armado se limiten a lo estrictamente necesario para neutralizar al enemigo. A partir del lobby que empieza a ejercer el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre los estados, entre los estados se empiezan a poner de acuerdo y empiezan a firmar tratados para atenuar los efectos de la guerra. Esos tratados los podemos agrupar en dos grandes conjuntos de tratados, los que tienen que ver con lo que se llamó Jus ad bellum, o sea, derecho para la guerra, que son tratados que empiezan a regular de qué forma se puede iniciar un conflicto armado, qué es lo que los estados tienen que hacer antes de un conflicto armado. De acá surge la famosa declaración de guerra, que ya no existe más porque la guerra es ilegal a partir de la creación de la ONU, pero el tema de no puedes atacar a un estado si no le avisas que lo vas a atacar, sería una norma de jus ad bellum, o sea, derecho para la guerra. Y por otro lado, el jus in bello, que es el derecho durante la guerra, o sea, todo aquello que se puede y lo que no se puede hacer durante el desarrollo de un conflicto armado. Y acá está
el tema de la prohibición de las armas químicas, de uso de minas antipersonales, de balas de punta hueca, circunstancias que vamos a analizar, insisto, más detalladamente cuando nos tengamos que enfocar en los crímenes de guerra, para lo que falta bastante en el trámite de la materia. Entonces, estos acuerdos que empiezan a celebrar los estados para, primero, limitar la realización de actos de guerra, o sea, para limitar las guerras, y segundo, para, una vez iniciada la guerra, limitar los efectos graves que tienen los conflictos armados, empiezan a proliferar entre la comunidad internacional y empiezan a fijar reglas. El primer gran conflicto en el que estas reglas tendrían que ponerse de manifiesto es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que es un conflicto en el que no precisamente se han respetado las reglas que se habían firmado previamente, ni en cuanto al jus ad verum ni en cuanto al jus in bello. Es la primera vez que todo el territorio europeo entra, casi todo, porque Suiza permaneció neutral, por ejemplo, entre otros países, pero casi todo el territorio europeo, Medio Oriente y el norte de África entran en un conflicto armado. Por eso es que se van a llamar Guerra Mundial. Después hay una participación de Estados Unidos, pero menor si la comparamos con la de la Segunda Guerra Mundial. Lo que era el mundo conocido o el centro del mundo civilizado para la concepción de principios del siglo XX era Europa, y toda Europa, o casi toda Europa, se ve envuelta en la Primera Guerra Mundial. Esto conmociona a la comunidad internacional, y cuando termina la guerra, la comunidad internacional empieza a buscar lo que en general se busca después de una gran masacre o de un gran conflicto humanitario, que es un responsable. En general, lo que nos ocurre como humanos después de que ocurre una gran tragedia es que queremos un responsable, y habitualmente también reclama la sociedad que ese responsable termine preso. Así que cuando termina la Primera Guerra Mundial, el acto jurídico que le pone fin, por lo menos en el territorio europeo, es el Tratado de Paz de Versalles. No solamente se estipulan cuáles van a ser las condiciones para el cese del fuego y para el final del conflicto armado, sino que además se establece la búsqueda de un responsable de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Ese responsable se va a llamar Guillermo II, que era el Kaiser alemán durante el desarrollo de la guerra, digamos el responsable político y militar de Alemania, que es a quien la comunidad internacional apuntó como responsable de lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. ¿De qué forma se establece la búsqueda de la responsabilidad de Guillermo II? Bueno, dentro del Tratado de Paz de Versalles se establece un punto que va a ser la realización de un juicio internacional contra Guillermo II. Esto tiene un montón de problemas. El primer problema es que estamos hablando de un tratado de derecho internacional. El derecho internacional hasta ese momento lo que hacía históricamente era regular relaciones entre los estados, y acá se está metiendo la responsabilidad individual, la responsabilidad de Guillermo II dentro de la idea de un tratado internacional, lo cual es raro, pero ya empezamos a ver cómo podemos empezar a mezclar el derecho penal con el derecho internacional. Y el segundo punto que entra en crisis acá es que si vamos a empezar a meter el derecho penal dentro del derecho internacional, se supone que tienen que regir las reglas del derecho penal, y ya todos ustedes saben, por el momento de la carrera en el que están, que para poder imputar un delito se necesita que antes ese delito esté establecido en una norma, lo que se llama principio de legalidad. Bueno, lo cierto es que Guillermo II no había incurrido en ningún delito, pero el Tratado de Paz de Versalles crea un delito para poder facilitar este juicio que se buscaba contra Guillermo II. Y ese delito se llamó algo así como violación a la santidad de los tratados. ¿Qué significa esto? Que la comunidad internacional lo que hizo fue juntar los tratados de derecho internacional, específicamente de derecho humanitario, que estaban firmados por Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, y establecer que la violación de esos tratados dejaba de ser simplemente una responsabilidad estadual para pasar a tener una responsabilidad individual. O sea, el Kaiser de Alemania, Guillermo II, empezaba a tener una responsabilidad individual y penal por no haber respetado los tratados a los que el Estado alemán se había comprometido, que tenían que ver con el jus ad verum y el jus in bello. O sea, esa falta de respeto por la santidad de los tratados iba a implicar para Guillermo II la comisión de un delito. Esto
déjenlo entre paréntesis porque claramente puede ser objeto de críticas que van a subsistir en el derecho penal internacional hasta la creación de la Corte Penal Internacional, que ocurre 80 años después. Así que lo vamos a dejar entre paréntesis y tenerlo presente para analizarlo en otro punto. Lo que sí es interesante saber es que este juicio que se proponía contra Guillermo II nunca se pudo hacer. Guillermo II logró obtener asilo en Holanda, el rey de Holanda era su primo, y terminó viviendo todo el resto de su vida en Holanda. Murió durante la Segunda Guerra Mundial, de viejo hasta donde sé, o sea que lo que en el Tratado de Paz de Versalles se estableció como un objetivo para lograr la paz, o una de las condiciones para lograr la paz, que era hacer un juicio contra Guillermo II, quedó en una mera manifestación de voluntad que nunca se llevó a la práctica. Sin embargo, esto tiene un punto importante para nuestra materia porque es la primera vez que en un tratado internacional se fijan las pautas para lo que luego va a ser lo que hoy en día se conoce como derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque se empieza a utilizar el derecho internacional para pretender asignar la responsabilidad individual a un sujeto determinado. O sea, se propone la posibilidad de que toda la comunidad internacional se asocie para llevar adelante un juicio contra una persona, en este caso por violar la santidad de los tratados. Acá empieza a tener un poquito de relevancia lo que hemos visto en el video anterior, que tiene que ver con el principio de jurisdicción universal. O sea, piensen que es toda la comunidad internacional con un interés muy específico y muy determinado, que es la gravedad de lo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, con la intención de juzgar a un individuo. Entonces, si nosotros tenemos que poner una fecha de nacimiento positivista al derecho penal internacional, yo se la pondría con el Tratado de Paz de Versalles porque es la primera vez que una norma de derecho internacional crea un delito internacional, en este caso la violación a la santidad de los tratados, usando como antecedente al derecho internacional humanitario, con la intención de hacer un juicio internacional contra una persona. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta para entender cómo va a seguir después la evolución del derecho penal internacional. Con esto vamos a poner fin a la primera parte de la evolución histórica del derecho penal internacional y en el siguiente video vamos a ver cómo esto repercutió sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los juicios de Nuremberg y de Tokio.